contanos, ¿cuál es la situación hoy en Perú, luego del resultado de las elecciones que no está siendo reconocido por Keiko Fujimori? Bueno, las elecciones se desarrollaron hace más de una semana y hasta el momento todavía el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano que se va a encargar de declarar al nuevo presidente, todavía no se ha pronunciado, por una cuestión de que el Fujimorismo está en cierta forma denunciando fraude, ¿no? Eh, en el sentido de que sin tener pruebas contundentes para denunciar fraude y ha pedido la nulidad de más de 1000 actas, cosa que eso no pasó con el gobierno durante las elecciones que hubo con Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, donde se presentaron solo 26 nulidades. O sea, acá es una barbaridad lo que está sucediendo. Incluso con el gobierno de Ollantumala se había presentado menos nulidades, también algo por menos de 30 nulidades. Y en este caso con Pedro Castillo se ha presentado mucho más. En ese sentido, está retrasando muchas cuestiones, está retrasando la cuestión del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, y en Perú lo que está sucediendo es que están habiendo constantemente movilizaciones. El pueblo está movilizado tanto en defensa de que se respete el voto popular, en defensa de Pedro Castillo, y también han convocado los espacios del Fujimorismo y espacio de la derecha a defender supuestamente la democracia, y muchos, ¿cómo se llama?, actores políticos están pidiendo la anulación incluso de las elecciones. Y en ese sentido se ha convocado para una marcha para el día de mañana, tanto los dos bloques de los dos espacios políticos, ¿no? Y ahí se muestra que en el Perú lo que está habiendo es una ruptura, o sea, hay una desunión del pueblo peruano, donde un sector te pide que se respete la voluntad popular y el otro sector te dice que anulen las elecciones y que se vuelva a repetir estas elecciones, donde en realidad no hay ningún indicio de fraude. ¿Ustedes especulaban con esta posibilidad que si ganaban las elecciones, Keiko Fujimori no las reconociera, atento a las experiencias que venimos teniendo en el resto de los países de América Latina, donde automáticamente se desconoce la voluntad popular cuando el- la fuerza política electa no es afín a quienes conducen los destinos del Estado? Sí, eso se conocía, porque, o sea, en el Perú ya se le conoce lo que es lo que representa el Fujimorismo. El Fujimorismo, la dictadura de los 90, ya se conoce lo que hizo el Fujimorismo con los medios de comunicación. Se conoce que en el Perú hubo un fraude en el 2000, en el año 2000, donde Fujimori gana las elecciones. Eso fue un fraude que fue denunciado por muchos. Después, bueno, Fujimori tuvo que renunciar por fax. Después consideramos también eso porque las anteriores elecciones con Pedro Pablo Kuczynski, que fue en el 2016, Keiko Fujimori tampoco no quiso reconocer a su contrincante hasta que lo tuvo que reconocer. Pero sí hay pruebas, o sea, ya la experiencia de los peruanos te dicen que, bueno, Fujimori no va a reconocer la derrota, y menos teniendo en cuenta que el candidato, su oponente, es un campesino, ¿no? Es un hijo del pueblo, que sería, porque si vos ves a lo largo de la historia, hay algunas, el campesino nunca ha llegado a lugares de poder, salvo con el gobierno de Velasco Alvarado, donde se ve, incluso hay una foto muy emblemática, donde Velasco Alvarado abraza a los campesinos, y más atrás, décadas más atrás, se ve una imagen donde se ve a un campesino de rodillas ante el presidente Prado, y ahora vamos a tener a un presidente campesino. Entonces, hay mucho, la derecha no quiere reconocer al candidato Pedro Castillo, porque, bueno, también cambiaría el rumbo, se podría decir, el rumbo económico, porque tiene dentro de sus planteamientos el cambio de constitución. Entonces, justamente toda la derecha unificada, más allá de que hayan hecho una campaña feroz, ¿no? Una campaña mediática feroz con mucho dinero, no le hayan podido derrotar a su contrincante. Entonces eso está generando en cierta forma también malestar, y está generando, los medios de comunicación siguen creando esta incertidumbre,
para después seguramente que se le llegue a reconocer a Pedro Castillo como un gobierno débil y posiblemente que se las pueda vacar, como se le vacó en su momento a Vizcarra, como se lo vacó a Pedro Pablo Kuczynski. Por eso justamente tuvimos 4 presidentes en un solo periodo, ¿no? Sí, bueno, están repitiendo la experiencia de Evo Morales, digamos. Creo que la principal crítica o el principal cuestionamiento, los principales focos de resistencia contra Evo Morales tienen que ver básicamente con su origen, por ser un hombre perteneciente a los pueblos originarios. Sí, sí, justamente. No hay un reconocimiento, también se expresa, no se podría decir en el Perú, esta cuestión del racismo, el clasismo y todas esas cuestiones, porque justamente fíjate que a Pedro Castillo lo empezaron primero a, como se dice en Perú, ¿no? A terruquear, vinculando constantemente a Sendero Luminoso, a grupos guerrilleros que durante los 80, 90 habían sido grupos subversivos. Se lo empezó a vincular, eso no generaba efecto, hubo una campaña mucho de miedo. Después se le empezó a tildar de comunista, que iba a ser un títere de, no sé, del comunismo internacional, que el comunismo internacional no existe, que se hizo esa campaña, no se pudo. Después se lo tildó de que es un tipo campesino, provinciano, que no sabe sumar, que es un ignorante, y no se pudo. Contra toda esa campaña mediática, todos los días los medios de comunicación te pasaban esa información. No han podido, ¿cómo se llama?, derrotar a Pedro Castillo. Y es un partido bastante joven, o sea, también es un partido, reconozcamos que el Perú Libre, Pedro Castillo no es militante de Perú Libre, sino es invitado. Y Pedro Castillo ha sido militante de Perú Posible, que fue el partido de Alejandro Toledo, el expresidente, que era un neoliberal, o sea. Después él en el 2017 se suma a lo que fue Perú Libre más adelante, pero igual él no es militante, ojo, no es militante, sino es un invitado, porque en Perú te permiten que vos puedas participar en algunas elecciones como invitado. Eh, y tenemos a ese candidato que ha podido ser presidente, pero con una campaña de difamación muy grande, muy grande. Bueno, Jesús, te agradezco mucho el contacto. Vamos a seguir viéndonos para ver cómo sigue este proceso.